amigos, gusto en saludarlos, amigas. Qué bueno que estamos en el mes de noviembre, después de Todos Santos. Ahora viene el aniversario de la Revolución. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante con un paisano, un gran escritor de la Sierra Juárez, de Yojovi, pero a platicar sobre la literatura que tiene que ver sobre los pueblos, sobre las naciones originarias, de vital importancia también para conservar nuestra identidad. Él es de los pocos que escriben en zapoteco, novelas, escritos en zapoteco. Es una autoridad en ese sentido en la escritura en zapoteco. Y por eso tratar el tema de la importancia que tiene la literatura. Hace 15 días grabamos aquí a otro compañero del Istmo sobre las cuestiones también de la literatura. Me da mucho gusto presentar al maestro Javier Castellanos. Javier, bienvenido. Javier es una persona que, si mal no recuerdo, tiene las raíces de un curso que realizó Carlos Montemayor hace muchos años. Hay que recordar al buen Carlos de Chihuahua, ¿verdad? Carlos Montemayor, un gran personaje que murió desgraciadamente a temprana edad. Yo recuerdo a Carlos Javier que dominaba 8 idiomas. Eso decía, 8 idiomas, era un gran personaje y gran amigo de los pueblos. Sí. Gran amigo de los pueblos, pero se originó la semilla. ¿Cómo fue que te animaste a comenzar a escribir sobre nuestras costumbres, nuestras historias, nuestras vivencias? Porque tienes varios libros que vamos a platicar sobre eso. Sí. ¿Cómo fue que iniciaste? ¿Por qué esa vocación? Bueno, yo creo que es una cuestión de que todos nacemos con alguna inclinación. Con alguna inclinación hacia algo, ¿no? Entonces, yo tuve la fortuna de aprender a leer y escribir en español, claro, como es en todos los indígenas. Y luego tuve la fortuna de llegar a la Ciudad de México, relacionarme un poco con la cuestión de los libros. Yo trabajé en una imprenta, conocí todo este asunto de la edición de libros. O sea, eres impresor. Además, ¿no? Bueno, fui. Le sabes. Sí, le sé. Pero bueno, lo que bien se aprende nunca se olvida. Pues claro. Y entonces ahí empecé a encontrar los primeros libros. Me gustó mucho leer y ¿Hasta qué grado terminaste? Bueno, yo terminé el bachillerato, luego ingresé a la escuela de antropología, pero pues la verdad, situaciones económicas, situaciones... ¿No la terminaste? No la terminé y dejé eso, ¿no? Pero ahí nació toda la semilla. Claro. Entonces, leyendo, pues de poco a poco, todos escribimos, que yo creo, ¿no? Empecé a escribir mis cositas por aquí, por allá, pero poco a poco me dije, bueno, pero ¿por qué si yo tengo otro idioma, además del español, por qué no escribo en mi idioma? Y de esta manera, buscando libros, me encontré a don Andrés Enestrosa, bueno, no a él, a su libro, ¿no? Su gran libro el más famoso, ¿no? Sobre los hombres que dispersó la danza, ¿no? Y pues me pareció que lo que escribía él era pues lo mismo que lo que tenemos nosotros, y que tuvo un gran acierto en escribir. Creo que fue así uno de los primeros indígenas que se empezaron a escribir sobre lo suyo. Y bueno, yo dije, bueno, yo también lo puedo hacer en zapoteco y no solamente. Y sí lo puedo hacer, ¿no? Y así fue que empecé a escribir. ¿Y cómo aprendiste a escribir en zapoteco? Bueno, como te dije, pues yo estuve un rato en la escuela de antropología, entonces pues tenía algunas nociones de la lingüística, ¿no? ¿no? Y con más estudios, con más asesoría, pues me hice mi propio alfabeto, digamos, ¿no? Por eso cuando yo llegué en el 82 por ahí a la sierra,
lo primero que hice es llamar a los amigos del INI, de educación indígena, para hacer un alfabeto. Y que es y así fue que se hizo el primer alfabeto para la sierra, ¿no? Que- O sea, hay un alfabeto. Sí, Porque yo lo escribo como Dios me dio a entender. sí, hombre. Pues sí, hay Hay reglas, hay normas. Sí, hay pues. reglas, hay normas. Cuando ya después cuando estuvimos, bueno, con el apoyo del IEA cuando estabas, pues revisamos ese alfabeto, volvimos a hacer, o más bien entonces hicimos pues no precisamente gramática, ¿no? Pero sí una guía para cómo leer y escribir el zapoteco. Pero bueno, tú sabes la situación que privan nuestros pueblos. Son unos cuantos, como acaba de decir, los que escriben, ¿no? Son unos cuantos los que leen. La escuela, pues lo ha tomado, pero así muy superficialmente, ¿no? Enseñarle a los niños el alfabeto, pero eso es todo, ¿no? No es. Entonces, por eso. Además que la lengua, según todos los grandes filósofos del lenguaje, que la lengua en particular es una manera de ver el mundo. Pues sí, ¿no? Sí, Es una manera específica de ver. claro. No lo mismo el mundo cuando lo veo desde el inglés, cuando lo veo desde el español y desde que lo veo desde el zapoteco. Pues claro. Sí, esta definición de que cada lengua es una visión del mundo es muy difícil de entenderla, ¿no? Pero porque uno puede decir que no, pero por ejemplo, pero hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los dichos que dicen, ¿no? Por ejemplo, el dicho más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. Si lo quieres traducir al zapoteco, no te va a decir nada, Nada. ¿no? Pues no. Porque es otro contexto, ¿no? Está claro. Entonces, y lo mismo, un dicho en zapoteco, cuando lo traduce al español, pues sí, se entiende la idea, ¿no? Y todo, pero no cala como cala en el idioma original, ¿no? Claro, Entonces, claro. y eso es lo que llamamos, es otra manera de concebir el mundo, ¿no? Y entonces, por eso es que es tan grave que a los niños indígenas se les esté quitando su idioma, o casi ya se les quitó, ¿no? Estamos perdiendo una velocidad terrible, ¿no? Sí, sí, pues antes ha tardado, ¿no? Pero es que no puede ser de otra manera cuando un niño que a los 3 años o 4 años llega a la escuela y en lugar de que le digan, le hablan en zapoteco, le hablan en español, ¿no? Le hablan un idioma totalmente diferente, ¿no? A veces generalmente no saben lo que es. Claro. Después de mucho tiempo, después de muchos años, por fin logra entender el español. Pero cuando lo entiende, ya hay en él una aversión hacia su propio idioma. Porque él ve las cosas gracias a mi idioma, es que yo perdí 3 años. Si yo hubiera nacido hablando español, no hubiera perdido 3 años, dice. Y de ahí el niño queda vacunado contra su propio idioma, contra su propia cultura. Bueno, Contra su propio lenguaje. Sí, y obviamente, como toda vacuna, hay algunos que no les afecta, ¿no? No les hace, no les hace Daño. y son los que siguen, como nosotros, digamos, ¿no? Que seguimos Bueno, insistiendo una en vez esto. que pone las bases del vocabulario, me imagino que es el zapoteco de la sierra, Sí, claro. zapoteco rum, Ajá, sí, sí. bueno, de la variante rum. Una vez ¿cómo nace tu primer libro y cómo se llama el primer libro que tú escribes? El primer libro, Novela o algo así. fue un librito bueno, publicado, ¿no? Ya Publicado, tengo sí, otras cosas, ¿no? Pero publicado fue un librito de poesía, que me publicó la Casa de la Cultura De Oaxaqueña, oaxaqueña. cuando estaba de director, Guillermo Marín, ¿no? ¿En qué año fue eso? Sería como por el 83, 84, por ahí, ¿no? Sí. Y de ahí, ¿cuántas obras tienes hasta ahorita, Javier? Bueno, de ahí pues tengo pues como 2 poemarios, como publicados, ¿no? 5 novelas, 5 novelas, 5 novelas. Un libro de leyendas, eh, dos obras de teatro, bueno, además tengo un diccionario en zapoteco, un método para aprender el zapoteco, El zapoteco. y canciones en zapoteco.
Pues bien, amigo, yo te quiero decir que aquí Javier Castellanos, amigo de Yohovi, hermano de Yohovi, de toda esta obra que ha producido él, debo decir que ha recibido premios, premio nacional, la han reconocido como una persona de gran valía. Es un... ¿Ya te puedo considerar un principal de Yohovi o todavía no? Pues pues quién sabe, ¿no? Eso lo da el pueblo, Eso lo ¿verdad? da el pueblo. Sí. Pero esta experiencia que tú tienes ya en la literatura, además, tus libros yo creo que se pueden adquirir en la proveedora, En ¿verdad? la proveedora, en Porrúa, en las librerías de Ducal, ¿no? Bueno, yo he leído como unos 3 novelas tuyas. Sí. Me gustó mucho El hijo del relámpago, Sí, sí. ¿no? El hijo del relámpago que narras una experiencia en la comunidad, y la vida comunitaria, ¿no? Pues sí, ¿no? Casi todas mis novelas, pues bueno, como las escribo en zapoteco, en- Y luego lo interpretas en español. ajá, entonces, pues obviamente al estar hablando en zapoteco tienes que estar pensando en tu pueblo, en tu región, en tu zona, en tus problemas, en tus vivencias, alegrías, etcétera, ¿no? Entonces, todos los temas, yo creo que si alguien quiere conocer un poco o una versión de lo que es la vida en nuestros pueblos, pues creo que les puede ayudar, ¿no? Y por otro Claro. lado, siempre he tratado de ser un poco crítico hacia nosotros mismos, ¿no? Porque considero que una manera de arreglar los asuntos es conociendo nuestros problemas, asumiéndolos, ¿no? Conociéndonos a través de la literatura, conociéndonos a través de escribir la historia, conociéndonos en nuestras prácticas. Pero tú me decías hace poco, hace 3, 4 días que nos vimos ahí en la sierra, de un proyecto que se está creando para un desarrollo regional serrana, y me preocupé mucho lo que tú dijiste, Javier, que estamos perdiendo identidad. Pues ¿Cómo es, se da ese proceso? Realmente es pues peligroso. es como te digo, ¿no? Desde niños nos, nos inmunizan contra nuestra propia eh, cultura, ¿no? Entonces, O nos sientan sentirnos avergonzados de nosotros mismos. sí, ¿no? Entonces cuando ese niño crece y tiene hijos, lo primero que hace es decirle, hijo, ¿sabes qué? Deje un poco el zapoteco porque no da nada, ¿no? En cambio el español, nos va a ayudar, ¿no? Vas a salir Por- adelante, hijo. claro, ¿por qué? Porque además, ¿qué vas a hacer con el zapoteco? Le dicen, no hay libros, no hay cine, no hay canciones, no hay obras de teatro, no hay nada en nuestra lengua, ¿no? Y bueno, y es cierto, no hay nada. Por eso, porque no hay quien lea, o sea, se vuelve un círculo vicioso, Vicioso. ¿no? Entonces, no hay quien lea, pues entonces, por lo tanto, ¿para qué escribo? No hay ¿Y que para qué leer, no hablo? hay que ver, entonces, ¿para qué? Y por eso, bueno, yo al menos pienso que el problema está es en la terrible desigualdad que ha habido en México, ¿no? No es posible que un niño que nace hablando español, Ajá. un niño... Me voy a apagar. Te está llamando la Sí. comunidad, mi querido Javier. Sí, lo voy a apagar. Pues yo Pero, creo que, mira, tú alguna vez también me dijiste que el asunto realmente de la lengua, yo lo recuerdo muy bien porque yo te conozco hace muchos años, es que dice que la gente no quiere conservar y practicar su lengua porque no le encuentra utilidad, pues, ajá, ¿no? exactamente, ¿no? Por eso hay que crear la utilidad, Claro. el ser útil, hablar zapoteco. Ahora, como que siento, no sé si tú lo sientes lo mismo, creo que hay a nivel nacional, a nivel norteamericano, hay un renacer de lo indígena. Yo lo siento así, fíjate. Bueno, este año fue inundado de esos asuntos, ¿no? Pero porque se declaró Año Internacional de las Lenguas Indígenas, ¿no? Quién sabe si para el otro año siga siendo esta situación. Pero aquí el problema fundamental es, como quería decir hace rato, es la desigualdad tan terrible que priva. Por ejemplo, ¿por qué un niño mexicano que nace hablando
español, cuando entra a la escuela, su maestro y los contenidos de esa escuela son en español, o sea, Claro. en su lengua materna. Claro. ¿Y por qué un niño mexicano que nace hablando una lengua indígena, los contenidos y los maestros de esa su escuela es en una lengua extraña, que es el español? Para él es extraña el español. Entonces este es un caso de desigualdad terrible. Y esto genera que ese niño... Ok, ya lo apagué y me sigue. Hay que apagarlo. Sí. Pero no, miren, yo creo que aquí hay un proceso dinámico y un proceso que realmente nos cuesta trabajo entender que por qué razón. Este proceso de aprendizaje, de conservación de la lengua, tiene que ver fundamentalmente con un proyecto nacional homogéneo. Ajá, exactamente. Tiene que haber una especie de Sí, plurinacionalidad, ¿no crees? Bueno, pero ese es un concepto erróneo, pues. O sea, podemos ser un Estado, una nación precisamente plurinacional, pues. Claro. Un Estado en donde haya muchas naciones. Muchas lenguas y muchas prácticas. naciones. O sea, y entonces disfrutar de una verdadera autonomía, pues. Que los zapotecos tengan su propia educación, su propio gobierno, sus propias finanzas incluso, pues. Y eso no quiere decir que no sean mexicanos, Claro. simplemente que están ejerciendo cabal y totalmente sus derechos como ciudadanos mexicanos y zapotecos. Porque en esa situación en que estamos, lo estamos viendo, pues. ¿Por qué los indígenas son los que están al último de todo? En salud, en educación, en comunicaciones, en lo que quieras, ¿no? ¿Por qué los indígenas son los criados, los lavaplatos, Albañiles. los albañiles, los soldados rasos? ¿Por qué? Eso es desigualdad, pero eso lo ha generado el Estado a través de la educación. Porque Claro. cuando un niño sale de la escuela, como te digo, sale manso. Ya le quitaron lo fundamental que O es sale menso. Además, ya le quitaron lo fundamental que es su lengua, Exactamente, ¿no? sí. Su cultura. ¿Por qué un niño indígena no tiene derecho a conocer su historia? Claro. Los niños indígenas no tienen derecho, no conocen su historia, ¿no? O sea, Hay que empezar ahí. pues sí, Como dice el presidente López Obrador, el que no sabe de dónde viene, no sabe dónde va. pues sí, Y tiene razón. claro. Yo creo que acá, fíjate Javier, que este renacer de los pueblos, de las naciones, porque somos naciones. La gente incluso le cuesta trabajo reconocernos como naciones. Los zapotecos somos guaraníes, pues. Somos una nación zapoteca. Entonces, yo creo que acá la nación zapoteca es muy rica. Ahí están el lado del istmo, el lado del valle, Sierra Sur y Sierra Norte. Sí, ¿No? Una cultura diversa, ¿eh? claro. Por ejemplo, nos dicen por ahí que Monte Albán, nuestra cultura madre, diríamos, de Monte Albán, duró 1000 años. Su hegemonía duró 1000 años. Sí. Es una cultura extraordinaria. Y nosotros somos hijos de Monte Albán, Pues sí, ¿no? Ese zapoteco, esa manera de expresarse, esa manera de ser, nuestra identidad, que en realidad que sufrimos un bombardeo, que yo creo que tú tienes razón, fíjate, cómo hemos resistido. pues sí, ¿no? Yo creo que lo poco que conservamos, lo conservamos por esa resistencia, ¿no crees? Claro, Cipriano, pero también aquí hay que tener muy claro precisamente de que, por ejemplo, este que tú llamas renacimiento es aquí en las ciudades, es en los medios, ¿A qué? pero ¿No? pero en las comunidades las lenguas se están dejando de hablar. Bueno, y lo podemos irnos a las estadísticas del INEGI. O sea, se ha organizado una cosa de tal manera que encima se vea que todo está muy bien. No, está renaciendo la lengua, está hablando, está haciendo poesía, hay premios nacionales, hay literatura, libros editados muy bellos. Pero es ficticio. Pues no es que sea ficticio, ahí está, pero acá abajo las Sí. lenguas se están acabando, ¿no? Porque no basta, es importante que se haga eso, pero no basta. Es necesario que se cambie esa política educativa, que a los niños se les den contenidos y maestros en su propia lengua.
desde que entren. Pero fíjate, no sé si en todos los pueblos indígenas, pero al menos en mi zona, en mi región, ahí están educando a niños. Hay una cosa que le llaman educación especial, educación inicial, perdón, educación inicial, y juntan a todos los chavitos que apenas empiezan a caminar y a hablar, para empezarle a meter cosas del español. Imagínate lo que están haciendo, cabrón. Entonces, cuando estos niños entran al kinder, ya casi hablan español. Ya no. Ya A lo son mejor en su bilingües. casa habla un poco de zapoteco. Ya son bilingües. Y no es malo ser bilingüe, es bellísimo, No, es claro. bellísimo ser bilingüe. Trilingüe, si ¿no? quieres. Claro. Aquí el gran problema es que en la zona, en los como pueblos indígenas, el bilingüismo quiere decir ir dejando una de esas lenguas, Una de esas. ¿no? No verlas a la mismo nivel. Ir dejando una de esas lenguas. Y obviamente la que dejas es tu lengua materna, porque el español tiene gramática, tiene libros, tienes videos, tienes discos, y en cambio el zapoteco no hay nada. Entonces, obviamente acabas dejando la lengua. Entonces, pues lo estamos viendo, revisemos las cifras en el INEGI, ¿no? Al rato, no está mal, pero hay que ponerlo, como tú dices, al mismo nivel, el zapoteco. Que tengan las español, mismas oportunidades. mismas Pues. oportunidades, ¿verdad? Y también están pensando meter el inglés. No es malo. No es malo. No es malo. Pues siempre y cuando que tú tengas Claro. ese nivel en el cual se produzca canciones, literatura, se puede hablar en casa. Por eso decíamos ahora en la reunión que tratar de que nuestro lenguaje en el cabildo sea en zapoteco. Pues. Por lo menos el que sabe que algún día va a llegar al cabildo tiene que hablar zapoteco. Pues sí. ¿No? Pues sí. Bueno, eso todavía se está dando, creo, ¿no? O bueno. No creas. Hay gente que ya habla en las asambleas en español. Sí. Las asambleas regionales, por ejemplo, son en español. En ¿no? español, ahí, porque no nos entendemos. Te digo, pero es que también estamos dejando de lado muchas cosas. Mira, todo lo que es el valle, antes eran hablantes del zapoteco. Hoy ya asumimos muy normal que en Sachila ya no hablen zapoteco. Eso se nos hace muy normal. Más un letrero ahí. En Más que un letrero, ¿no? O sea, y ya se nos hace muy normal que no hablen zapoteco. Pero ahí ya se perdió en la Chatama, en Islán, en Amatlán, toda esa zona ya se perdió. Y ahorita ya grave, ¿no? ya abarcó Yalina, Xochila, San Pedro Cajón, San Miguel, Chalala, pueblos que antes no podías conseguir que los niños no hablaran zapoteco. Hoy muchos niños ya no hablan zapoteco, ¿no? Ahora, mi estimado Javier, ¿qué hacer, hermano? Pues sencillísimo, que cambie la política educativa, que a los niños cuando entren a la escuela, pues su idioma sea el zapoteco, pues, o el triqui si nació hablando el triqui, o guave, Mixteco, guave, chontal. Eso es elemental. O sea, es algo que, fíjate cómo la anormalidad, es tan grave la situación que la normalidad la hemos vuelto en algo normal. Se nos hace normal. Pero ¿cómo va a ser normal? Porque imagínate a los chinos cuando entren a la escuela les hablaran puro inglés. O a los españoles mismos que cuando los niños entren a la escuela les hablaran puro en zapoteco. Pues van a tardar muchísimos años en aprender así. Tienen que hablarle en su idioma. Claro. Es un elemental, elemento pues, lógico, didáctico, pedagógico, terriblemente natural, que con los pueblos indígenas no se practica. Bueno, ¿y qué hemos logrado? Tiene que ser una praxis, pues. ¿Qué hemos logrado? Esta situación, mira, a tal grado que, por ejemplo, el presidente de la República acaba de decir que nosotros los indígenas tenemos derecho a recibir el apoyo que da a los 65 años, aunque los demás lo reciben a los 68, ¿no? Y gracias, qué bueno, se reconoce esa actitud, ¿no? Claro. Pero no debe de ser una actitud de... ¿Por qué? No. Nosotros, ¿por qué estamos tan mal que tiene que hacerse eso? Es que él dijo, es que se mueren antes. Sí, y la verdad sí, tenemos más carencias. Entonces, pero esas carencias han surgido de esa nulificación espiritual, moral que nos han metido cuando nos quitan nuestro idioma.
Y sabes qué, Javier, acabas de decir una palabra exacta, que es ahí donde nos duele, nos preocupa, nos están terminando el espíritu, Pues sí. ¿no? Pues por eso es este México, pues. ¿No? Un México de obedientes, ¿no? Un México obediente que haya traído al país a como está y que hoy, por muy buenas intenciones que tenga el actual régimen, está terrible, ¿no? O sea que nosotros realmente, se ha avanzado muy poco. Primero hay etapas en la educación, ahorita se reconoce en la nueva ley de educación algún aspecto de educación regional, pero falta la educación comunitaria, que metamos realmente a la comunidad a que vigile la escuela, a que la escuela sea un elemento fundamental para recuperar ese espíritu que tenemos, porque si no, es lo que yo le decía hace poco a un pueblo que está cercano aquí, San Sebastián Tutla, que me reclamaba cuando yo era presidente del Instituto Electoral, sus usos y costumbres, pero tiene una unidad habitacional duro, miles, más o miles, que le decía, bueno, yo accedí que conservaran sus usos y costumbres, pero les dije, la historia los va a alcanzar. Pues En sí, algún ¿no? momento, Sí. ¿no? La historia los va a alcanzar y la unidad habitacional se lo va a tragar, ¿no? Sí. Y la resistencia del casco para seguir conservando sus usos y costumbres. Bueno, pero Javier, yo creo que tenemos que sigan dando la lucha, Ah, pues sí. ¿no? Pues sí, A lo mejor predicando en el desierto, pero bueno. pues sí, o sea, en el caso de nosotros los que nos dedicamos a escribir, a hacer literatura, bueno, es un poco porque tenemos claro que la literatura en el mundo, pues es la que ha salvado al mundo, Al mundo, ¿no? se dice con justa Sí. razón, Javier, que Don Quijote, Cervantes Saavedra, fue realmente el creador del español. Claro, pues sí, o sea, eso da mucha identidad al Quijote, el Mio Cid, en el caso del español, Pues sigamos ¿no? produciendo literatura, Javier. Libros que se escribieron hace, Mio Cid se escribió en 1300, ¿no? O sea, pues por eso estos señores tienen una identidad terrible, ¿no? Han cuidado su idioma terriblemente. Y nosotros, entonces, los judíos, que son los dueños del mundo, gracias que hace miles de años que tienen la Biblia, ¿no? Entonces, no como un aspecto religioso, sino como un aspecto que les da identidad, De fortaleza, literatura. ¿no? Ese ha sido el papel de la literatura. Entonces nosotros cuando hacemos esta literatura, pues nos soñamos así, pues que algún día, no sé, 100, 1000 años, esto cambie, ¿no? O sea, Pero todo depende de nosotros. pues del Depende pueblo, ¿no? Del pueblo, ¿no? Del de pueblo. nosotros, de la gente Claro. que más o menos pensante. Yo creo que Javier, pues Ya. la verdad, hermanos, me da mucho gusto haberte recibido en este programa. Que no sea la última vez, porque tenemos que Ojalá, ¿no? platicar más de tus libros. Claro. Y ya saben, amigos, pues los libros de Javier están allá en la proveedora. Hay una sección que habla de Oaxaca. Ahí pueden leer a Javier Castellanos. Siempre es muy agradable leerlo. Bueno, los que leen en zapoteco lo pueden leer en zapoteco, si no también en español. Pero yo creo que la lucha sigue. Realmente, ojalá que el presidente de la República, la Secretaría de Educación Pública entienda la gravedad del asunto y empecemos que realmente en todas las comunidades indígenas lo primero que se tiene que aprender es el idioma y tiene que desde el hogar, desde la familia, aprender nuestro idioma que realmente multiplica nuestro saber, multiplica nuestra realmente estancia en este mundo. Muchas gracias, Javier. Muchas ¿De gracias. qué? Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima.